Bueno, es importante, bien importante para mí. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud o lo que hemos explicado ha sido claro, chicos? Ya sabríamos bien cómo manejar las prórrogas, si es pactada, si es automática, la esencia del contrato, de la duración del contrato a término fijo. ¿Estamos bien? Ahora, Bueno, ese silencio significaría entonces que estamos bien, ¿vale? Entonces, chicos, les quiero contar una cosa que sucede mucho que en las me están empresas. dejando la reja todas las Fíjense noches ustedes de lo abierta siguiente. cada que suben los tubos y que ahí abajo está mi moto y que ya me Hay amanecido empresas dañada porque dejan la reja abierta. Que si siguen así no les voy a que dejar hacen guardar más esto esto. acá. Que estoy cansada y sube muy tarde los tubos y me deja la reja abierta. Que nunca, ya no la están cerrando. Antes sí, Las empresas llegan y dicen, voy a contratar a alguien. Contrato de trabajo a término fijo. ¿Por, por cuánto? Por un año. Entonces dicen, va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Bueno, listo. Llegado el 31 de diciembre, a la persona le terminan el contrato. Bueno, Dear Lady, en este contrato, para yo poderlo terminar el 31 de diciembre del 2026, ¿tú cuándo enviarías el preaviso? Para terminarlo el 31, el Sí. primero, podría ser en el término mínimo, pues, si no antes, 1 de diciembre. Si no, puede Bueno, ser el 15 de noviembre. mejor. Gracias, porque tú llegas a terminar el 1 de diciembre y vas a tener de pronto inconvenientes. No, yo te recomiendo no dar esa asesoría de enviar el preaviso el 1 de diciembre. Tú vas a asesorar después de esta clase que se envíe, ¿cuándo? ¿El qué? El 15 de noviembre. Del 2026. Perfecto, mucho mejor. Entonces, después de enviado este preaviso, listo. Terminamos y liquidamos el contrato el 31 de diciembre del 2026. Perfecto. Y resulta que hasta aquí todo bien. Todo nos queda terminado. Y resulta que ese empleador, utilicemos esto, el 1 de enero de 2027 le está haciendo firmar otro contrato nuevo, un nuevo contrato a término fijo entre el 1 de enero del 2027 y el 31 de diciembre del 2027. Y luego hace otro contrato del 1 de enero al 31 de diciembre del 2028. Y luego un nuevo contrato del 1 de enero al 31 de diciembre del 2029.
Chicos, ¿cuántos contratos tenemos ahí? Chicos, 4. 4 contratos. Perfecto. Cuatro contratos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer algo aquí mismo, rapidito. Espérenme un segundo mientras lo encuentro. Oscar, vamos a hacer algo. Mm, a ver, lo pongo abierto, sin, sin saber lo que voy a preguntar. ¿Alguien se arriesga a resolver un problema jurídico que voy a plantear? Y en este vamos a, bueno, Oscar, ok. Bueno, listo. Bueno, Oscar, vamos con Oscar entonces. Ponle cuidado, vamos a hacer esto. Esto es bien interesante porque es un problema en el que incurren mucho los empleadores. Denme un segundo. Buscamos esto. Chicos, prestémosle atención a esto que les voy a compartir. ¿Estamos viendo todos la sentencia? Chicos, tenemos que compartir la sentencia, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren, sala de casación laboral,
Corte Suprema de Justicia. Magistrado ponente, Rigoberto Echeverry Bueno. Esta es una sentencia del año 2018. Entonces, vamos a ver, es un caso de un trabajador contra una empresa. ¿Listo? Servicios de Ingeniería de Consulta, CEDIC S.A. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasaba a este trabajador? Como en el ejemplo que les pongo, tenía sucesivos contratos de trabajo a término fijo. Entonces, veamos qué nos dice acá la corte. Miren lo que dice la corte, comillas. Por ello, en conclusión, si bien las partes gozan de autonomía para suscribir contratos de trabajo a término fijo, así como para variar las condiciones del vínculo laboral, en desarrollo del principio de la primacía de la realidad sobre las formas y de irrenunciabilidad de derechos laborales, esa novación de las condiciones del contrato de trabajo solo resulta válida si se corresponde con la realidad. Es decir, si se identifica con un cambio real en el objeto del contrato o en sus condiciones y no se queda en el plano meramente formal. De manera que sirve como mera estratagema para eliminar garantías especiales del trabajador. En este caso, como quedó decantado en sede de casación, las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo desde el 4 de septiembre de 1978, con vocación de permanencia y sin solución de continuidad, hasta el 3 de septiembre del 2001. Nunca expresaron su intención de terminar el vínculo inicial y liquidarlo legalmente. Tampoco me dio alguna situación real y válida que permitiera entender que estaba justificada una transformación de las condiciones laborales, como un cambio en el objeto, las labores, el salario, etc. En ese sentido, el contrato de trabajo a término fijo fue una mera forma, sin un correlato en la realidad, pues las partes mismas fueron conscientes de que su vinculación era una sola, y, así las cosas, lo que pretendió en realidad la demandada fue eludir las garantías especiales a la estabilidad estatuidas a favor del trabajador. Con base en esto que nos dice la Corte, en esos dos párrafos, Oscar, te voy a plantear lo siguiente. Tenemos acá 4 contratos de trabajo a término fijo, continuos, como te das cuenta, del 2000, de todo el 2026, de todo el 2027, de todo el 2028, de todo el 2029. ¿Qué hacía el empleador como estrategia? Cada diciembre, cada 15 de noviembre preavisaba, y por lo tanto cada 31 de diciembre pasaba digamos una terminación y la liquidación de ese año de trabajo. Y hacía cada diciembre. Y cada enero volvía y firmaba un nuevo contrato de trabajo a término fijo. Las partes son las mismas. El salario siempre fue el salario mínimo. Lo que hacía el trabajador era exactamente lo mismo. Digamos que las labores eran las mismas. Entonces, una relación laboral llevada en esas condiciones, Oscar, ¿qué consecuencia nos podría traer en cuanto a la duración del contrato y por qué? Esa sería la pregunta. ¿Qué responderías tú?
pues se podría entender ese contrato como una simulación que venía haciendo el empleador, y se puede entender como una relación continua donde me vuelvo a repetir la pregunta que me quedé apenas en un pedazo, en la primera parte. Bueno, pero vas bien. Es decir, yo te estoy preguntando, en esas condiciones, estos contratos a término fijo, estos 4 contratos manejados de la manera en la que yo te lo estoy describiendo, ¿qué efectos podrían generar en cuanto a la duración de ese contrato? Tú estás diciendo, vemos como una especie de simulación, ¿cierto? Y que se puede ver que fue algo continuo. Eso entonces, ¿en qué puede repercutir en cuanto a la duración? Allí el trabajador se podía entender como una duración de un contrato a término indefinido por la duración que ya es por 4 años que se ha venido haciendo los nuevos contratos. Ok. Bueno, digamos que, Oscar, me recuerda ahorita, no será el 05, vamos a dejarlo en un 0.25, ¿listo? Porque pues ahí hubo una como ayudita y digamos, no fue tan así, tan precisita, pero está bien. Y sobre todo me interesa esa última parte que dijiste. Está bien, es un 0.25 que me recuerdas ahorita. Y muy bien por él asumir el riesgo sin saber exactamente la pregunta o la temática. Miren, ¿por qué quería que viéramos esto, chicos? Porque muchos empleadores hacen esto que les estoy diciendo y están asumiendo un riesgo cuando hacen eso así. E igualmente, ustedes como trabajadores van a poder saber que cuando les hagan eso, ese empleador puede, no estar haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Que cuando yo tengo esos contratos a término fijo, continuos, en donde el trabajador hace exactamente lo mismo, el objeto es el mismo, el cargo es el mismo, las partes son las mismas, el salario es el mismo, todo igual. ¿Qué razón de ser tiene terminar el contrato un 31 de diciembre para un 1 de enero volver a hacer otro? Ojo e importantísimo, mire la diferencia. Yo aquí no estoy hablándoles de prórrogas. Las prórrogas las vimos, son legales, las puedo hacer. Ojo, no estoy hablando de prórrogas. Estoy hablando de que es un contrato que se termina para inmediatamente celebrar un nuevo contrato. Entonces, ¿por qué los empleadores buscan hacer eso? Porque es que si yo termino un contrato en diciembre y celebro uno nuevo en enero, no tendría, por ejemplo, que pagar vacaciones. Es decir, tendría que pagarlas en la liquidación, pero yo las pagaría compensadas en dinero. Es decir, no me tendría que aguantar que ese trabajador salga 15 días hábiles a vacaciones, pagas, ¿cierto? Y me deje ese hueco ahí. No, porque el trabajador estaría ante un contrato nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, eso de las vacaciones nos permite, es una de las cosas por las cuales las vacaciones y las cesantías es uno de los factores por los cuales los empleadores buscan hacer esto. Y póngale bien cuidado. Mire,
para yo tener derecho al disfrute de las vacaciones, de salir a vacaciones esos 15 días hábiles y que me las paguen, yo necesito haber laborado un año. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo contrato a un trabajador por un año y luego le hago una prórroga, ¿cierto? Una prórroga. En esa prórroga, el trabajador podría disfrutar de sus vacaciones, porque ya laboró un año y ya se ganó ese derecho. Pero, si yo lo contrato por un año y no le hago prórroga, sino que termino el contrato, lo preavisé y terminé el contrato, e inmediatamente después le hago un nuevo contrato, ese nuevo contrato es un nuevo año de trabajo y yo no tendría que darle el disfrute al trabajador de los días de vacaciones en ese nuevo contrato. ¿Por qué? Porque cuando terminé el primer contrato en la liquidación, yo le pagué las vacaciones compensadas. Coloquen las sanducheras, arepa. Entonces, por eso yo hago el primer contrato por un año, pago la liquidación, pago las vacaciones compensadas. Entonces, en el segundo contrato, por ese segundo año, ya es un nuevo contrato. Ya arranca de cero otra vez a generar el periodo de vacaciones. Y así sucesivamente. O sea que este trabajador del ejemplo, perfectamente en esos 4 años pudo nunca haber tenido vacaciones, porque siempre se las iban a meter en dinero en la liquidación de diciembre y nunca las iba a salir a disfrutar. ¿Me está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Igual, el empleador no tendría en este caso la obligación de consignar las cesantías en un fondo de cesantías. ¿Por qué? Porque siempre iba a meter esas cesantías, el pago de las cesantías siempre le iba a meter en la liquidación de diciembre. Entonces miren que los empleadores, no haciendo prórrogas, sino terminando los contratos e iniciando nuevos contratos, se ahorran algunas cosas o facilitan algunas cosas. El trabajador pierde antigüedad, también es otra cosa. Véanse que de esta manera nunca se va a dar la situación que ya vimos, miren que esto es de suma importancia. En este escenario nunca se va a dar la situación que vimos de que cuando el trabajador completa 4 años de antigüedad con contrato a término fijo, se le convierte en indefinido. Lo acabamos de ver. Porque miren que eso es para cuando hay un plazo inicial y vienen las prórrogas. Puras prórrogas y llego yo a los 4 años, se me convierte en indefinido. Pero miren que aquí no va a pasar eso, porque cada enero yo vuelvo a empezar de cero, porque estoy ante un nuevo contrato. Entonces, en diciembre termino, ahí llevaba un año, en diciembre termino, en enero le hago un nuevo contrato y vuelve a arrancar el periodo desde cero. No es que aquí sumados hayan 4, o sea, no es que sumados hayan 4 años que me lo vayan a convertir en indefinido. No, señores, porque aquí con cada contrato estoy volviendo a empezar de cero. Lo que se suma, como lo vimos, es con las prórrogas. Miren que es con las prórrogas. Acá yo no tengo prórrogas, acá tengo contratos nuevos. Así que no me suman a 4 años. Cada contrato es un año independiente. Entonces, excúsenme. Entonces, ante ese escenario, ¿qué es lo que está diciendo la Corte Suprema? Usted realmente no tiene contratos a término fijo. Por primacía de la realidad, usted lo que tiene es un solo contrato, porque su intención siempre fue tener ahí a ese trabajador. Y usted no utilizó prórrogas, utilizaba nuevos contratos. ¿Había razón para hacer un nuevo contrato? No. Si el trabajador hacía todo el tiempo lo mismo, en las mismas condiciones. Entonces, por primacía de la realidad, usted lo que tiene es un solo contrato. Un solo contrato y se entiende entonces con una duración indefinida.
Y a partir de esta conclusión y este ejemplo, vamos a pasar entonces a la duración indefinida. Chicos, me hice entender con esta circunstancia especial que sucede con los empleadores y este manejo de los contratos a término fijo. ¿Sí queda claro o queda alguna inquietud? Chicos, Hola, profe. Anda para allá, Martín. chicos, ¿qué dice Heiler? ¿Qué dice Ivonne? ¿Qué dice Oscar? Anda para allá. Entonces, una pregunta. Dime. Entonces, allí en el ejemplo que usted nos puso, el trabajador, si quisiera romper con esa simulación que viene haciendo el empleador, podría, digamos, madrugar el 1 o el 2 de enero a la empresa a seguir cumpliendo sus funciones para que se entienda una renovación automática, una prórroga automática. No, pero es que el 1 o el 2 que tú vuelvas, el empleador te va a recibir con el nuevo contrato. Ya, sí, ya. ¿Ves? Entonces, claro, por eso no va a haber espacio para las prórrogas. Entonces uno diría, mi contrato va hasta el 31 de diciembre. Yo el 1 o el 2 estoy nuevamente en la empresa, ¿sí? Entonces, prórroga automática. Claro, así sería si el empleador no te estuviera recibiendo en la puerta con el nuevo contrato para que lo firmes. Entonces ahí ya no va a haber prórroga, sino que vas a ejecutar un nuevo contrato a término fijo. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Entonces, los empleadores hacen eso para evitarse las prórrogas, para evitarse que las prórrogas generen antigüedad en el empleador y con eso se evitan, por ejemplo, que se cumplan los 4 años en donde ya se vuelve el contrato indefinido. Se evitan todo eso. ¿Por qué? Porque no tienes antigüedad, tú estás arrancando un nuevo contrato. Pero miren, ojo con los empleadores que hacen eso cuando lo vean. La corte está diciendo, no señores, en esas condiciones no se van a entender como 4 contratos a término fijo, se va a entender como un solo contrato y a término indefinido. ¿Listo? Yo les voy a enviar esta sentencia, chicos, después de esta clase, para que la lean, porque es bien interesante. No se las envié previo porque pues, es bueno que tengan estos elementos para que se les facilite comprenderla y realmente aprovecharla. Entonces, de esas explicaciones genéricas, ¿alguna inquietud? ¿Logramos comprender esa diferencia entre prorrogar el contrato o hacer varios contratos y las consecuencias que eso me puede traer? ¿Comprendemos eso, chicos? ¿Qué dice Catherine Lucero? Ojo a. Catherine. ¿Catherine está o no está? Bueno, parece que no está. Laura Victoria. Luna tampoco está, nuestra compañera Luna. Chicos, miren que, bueno, son ustedes de manera privada y particular quienes solicitan la clase virtual, ¿cierto? Ante esas solicitudes individuales y particulares de ustedes, yo lo que hago es ponérselo a consideración
como grupo. Y ustedes, digamos, votan por hacer esto así. Pero mire que es que no lo estamos haciendo muy fácil. Porque no estoy seguro si ustedes están o no están. Y están participando los mismos 8, 10 de siempre, pero somos un curso de más de 30. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar que todos los demás están por lo menos prestando atención? Miren, llamo a Catherine, no aparece, Luna no aparece, Laura Victoria no está, Lady Fernanda. Lady no tiene micrófono. Lady, ¿tú comprendiste lo que se explicó? Bueno, entonces por ahí por el chat, yo te pregunto, Lady, ¿será que es recomendable o no es recomendable asesorarle a un empleador que realice varios contratos de trabajo a término fijo, así, continuos, uno tras otro? ¿Eso es conveniente o no es conveniente? Lady, por ahí por el chat dime, ¿es o no es? Tú dirías que sí es conveniente. Oscar, ¿es conveniente o no es conveniente? No, me podía, sino que acá la señal me está molestando. Oscar, ¿es conveniente o no es conveniente que un empleador haga así sendos contratos de trabajo a término fijo en las condiciones que describimos? ¿Es conveniente para él? Si es conveniente para el empleador. Para el trabajador no sería conveniente porque perdería beneficio. Pero para el empleador, a ver, Natalie, ¿tú qué opinas? Para el empleador, ¿es conveniente uno asesorarle que haga sendos contratos, varios contratos de trabajo a término fijo, así de manera continua, como lo describimos ahí? Sí, profe, yo creo que es importante que el empleador pues tenga claridad sobre eso. No, pero no es que tenga claridad, sino ¿tú le recomendarías a un empleador manejar la relación laboral así? No sé. No sé, Te profe. tienes que arriesgar. No. No, profe, la verdad no Yo como, estaría segura porque es que hay puntos que se rescatan de cada uno, pero pues no estoy 100% segura. ok, entonces vamos a precisar. Chicos, y Lady Fernanda, ahora me vas a responder tú por el chat. Chicos, no es conveniente. No es conveniente. Porque lo que está haciendo realmente es como abusar de la figura. No se confundan. Cuando yo les digo que los empleadores utilizan esta figura para, por ejemplo, no que el trabajador no salga al disfrute de vacaciones, para no tener que hacer las consignaciones de las cesantías a un fondo de cesantías. O sea, ahí eso no es que sean ventajas para el empleador, o entre comillas alguien las puede ver como ventajas, pero ahí lo que está haciendo es en realidad incumplir.
ya no es en el fondo una ventaja. Y por eso es que la Corte en la sentencia, ya lo van a ver, le está diciendo, empleador, usted por ponerse a hacer eso, de un contrato, terminarlo, luego otro contrato y terminarlo, luego otro contrato y terminarlo, y luego otro contrato y terminarlo. Yo voy a interpretar que no son 4 contratos, sino que es uno solo. Y que no eran contratos a término fijo, sino que era uno solo a término indefinido. Y esa es la consecuencia por usted haberse puesto a manejar eso así. Porque es que en la realidad no son 4 contratos. El mismo Oscar lo dijo. Es como una simulación, Oscar. Entonces, ¿cómo va a estar bien simular algo? No, profe, no le comprendí bien por la señal hace interferencia, entonces se pierden unas partes. Bueno, chicos, venga, entonces, si la mayoría tiene este tipo de dificultades, ¿cómo votan ustedes por mayoría hacer la clase virtual? No, es que acá es porque está lloviendo y la energía se fue, entonces por rato me toca conectarme con los datos. Sí, profesor, es cierto. Es que en varios lugares está así. Ha llovido muchísimo y se ha ido la energía, entonces la verdad es la Ay, señal. Dios mío, no, pero por eso, chicos, entonces tenemos que privilegiar la clase presencial. Pues bueno, menos mal esto ha sido una excepción a la regla, pero bueno, nos toca entonces esforzarnos el doble a ustedes y a mí para que quede clarito. Por eso pues no importa, me toca repetir, repetimos, pero necesito que quede claro. Entonces, ¿vale? Cuando los empleadores hacen eso, realmente, utilizando la palabra de Oscar, están simulando algo. Y eso no está bien hecho. ¿Cuál es el deber ser? Que si usted necesita el trabajador de manera indefinida, pues lo proyecta por varios años, pues hágale un contrato a término indefinido. Ahora, si usted de verdad quiere manejar un contrato a término fijo y poder ir controlando los plazos, pues hágale un contrato a término fijo y hágale prórrogas. Hágale las prórrogas. Y con eso usted va controlando los plazos. Pero lo que no es adecuado y que es común es que los empleadores empiecen un contrato, luego otro contrato, luego otro contrato, luego otro contrato, todos a término fijo, haciendo el trabajador exactamente lo mismo. Distinto es que usted hiciera un contrato a término fijo y, por ejemplo, el trabajador fuera de servicios generales en la empresa, haciendo ahí el aseo. Y usted luego dijera, oiga, yo he visto que este trabajador como que es un muy buen conductor. Cambia totalmente la labor. Listo, ahí está justificado. Termine el contrato y haga uno nuevo con unas condiciones laborales que son muy distintas, un ejercicio de funciones muy distinto, perfecto. Pero lo que la Corte nos está diciendo, lo que no puede suceder es que usted tuvo durante 10 años a ese trabajador haciendo lo mismo, ganando lo mismo, porque siempre ganó el mínimo, y entonces durante los 10 años tiene 10 contratos de trabajo a término fijo, porque todos los diciembre lo terminaba y todos los eneros lo hacía firmar un nuevo contrato. 10 contratos de trabajo a término fijo, eso no es lo correcto, pero los empleadores lo hacen. Sin embargo, se atienen a que luego el trabajador les diga qué es lo que pasa, cuál es la consecuencia, que luego el trabajador puede decirles, oiga empleador, a mí me da mucha pena, pero usted, después de 10 años de haberlo tenido así, ese trabajador puede decir, ¿ah, sí? ¿Usted me va a preavisar y me va a terminar ese contrato en diciembre?
pues me da mucha pena. A mí, la doctora Natalie, en el consultorio jurídico, me dijo que ante esa situación, si usted me terminaba el contrato, yo podía plantear que eso no eran 10 contratos, sino que era uno solo, a término indefinido, y por lo tanto usted no me lo puede venir a terminar simplemente como un preaviso, con un preaviso. Usted me tendría que indemnizar, porque ya estamos hablando no de un contrato a término fijo, sino de un contrato a término indefinido por aplicación. ¿Por aplicación de qué principio, Natalie? De la Constitución. Natalie, Señor, ¿por aplicación de qué principio? profe, no le entendí lo que me estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque se entrecorta. ¿Por qué? Porque es que se me entrecorta por momentos. O sea, por ejemplo, en el momento en que usted me está llamando, no escuché mi nombre. ¿Quién? Ay, Dios mío, me inquieta la situación. Los 53. Primacía de la realidad sobre las formalidades. Primacía de la realidad sobre las formalidades. Bueno, correcto, Oscar. Bueno, chicos, no sé, me inquieta un poquito esto, pero por eso les digo, la decisión tenía que venir de ustedes, ¿sí? Y entonces las consecuencias hay que asumirlas. Entonces, miren, exacto, por primacía de la realidad sobre las formas es que la Corte está diciendo, cuando yo analizo esos 10 contratos, durante 10 años, me doy cuenta que en la realidad, ahí no era que quisiéramos tener un contrato a término fijo. 10 contratos a término fijo por 10 años, nada de eso. En realidad queríamos una relación continua, indefinida, un solo contrato, indefinido. Y entonces la Corte, ahí es donde nos dice, por primacía de la realidad sobre las formas, se va a entender que era un solo contrato y a término indefinido. Y entonces ya vamos a ver que un contrato a término indefinido no se puede terminar simplemente haciendo un preaviso. Así como yo termino un contrato a término fijo, no se puede. Y por eso si yo lo hice así, como un preaviso, y el trabajador viene y me dice, no señor, por primacía de la realidad sobre las formas, este contrato es indefinido y no es fijo, entonces no nos va a servir el preaviso. Y entonces vamos a tener que indemnizar al trabajador. Por eso es que no es recomendable para el empleador. Se asumen riesgos. Entonces, Lady Fernanda, por favor, sin romperme el corazón, ¿es conveniente o no es conveniente para el empleador yo irle a recomendar que haga así varios contratos a término fijo durante varios años? ¿Eso es o no es recomendable? No, profe. Gracias, Dios mío. Natalie, ¿se cortó o no se cortó? No, profe, ya ahí ya escucho normal. Es por momentos. Bueno, listo. Chicos, necesito un minuto para tomar agua. Ya la garganta me lo exige. Un minuto, voy a tomar agua. Porfa, no se desconecten. Literalmente vuelvo en 1, máximo 2 minutos. Piensen en lo que hemos hablado. Por favor, si hay alguna duda, es el momento para decir, tengo una duda. Bien sea porque no la comprendieron, bien porque se les fue el internet, bien porque se entrecortó, por lo que sea.
pero si ha quedado alguna duda, algún tema quedó a medias, algún punto quedó a medias, algún ejemplo quedó a medias, es el momento, chicos. Si no, es porque hemos comprendido todo. ¿Listo? Sin pena, habría que decirlo ahorita, ¿vale? Porque ya vamos a continuar con la otra duración. Bueno, voy volando, ya vengo.